Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, hoy es 28 de septiembre, un día como hoy de hace 200 años se firmó el Acta de la Independencia Nacional. Fíjense que hay 9,762 casos de COVID y entre ayer y hoy, no se lo digo para alarmar, pero sí les ruego que tengan muchísimo cuidado, 700 muertes, 700 en un día, si es que el tema, pues no, el tema de la pandemia lamentablemente no ha terminado y el llamado es, extreme usted sus precauciones, haga sus actividades, pero no exageren reuniones, fiestas, celebraciones, si no es estrictamente necesario y si lo hace, pues tenga usted, tome todas las precauciones del caso. Le informo que el presidente López Obrador estuvo en Sonora, pidió a los pueblos yaquis perdón por las injusticias durante el porfiriato, pero los yaquis de hoy le piden que se identifiquen apropiadamente los restos encontrados ayer y Cuauhtémoc Cárdenas le pide también que se esclarezca el Tazo Rojo y el caso Urbano, además de que se cancele el acueducto en Sonora. Por tanto, pues disculpas por lo que ocurrió en el 19 y en este caso peticiones por lo que está ocurriendo en el 2021. Rompe Morena acuerdo de reparto de comisiones, puntos constitucionales, va Julio César Moreno. En un instante revisamos el tema. Dice Sánchez Cordero que no hay finalmente condiciones para que la nueva bancada efectivamente tome forma. Hoy platicamos hace un ratito con Álvarez y Casa, en un instante platicaremos también con el senador Madero. En más información, Anaya vuelve a la carga y dice que hay un pacto AMLO-Lozoya. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, dice en Washington que la carta del Papa le sorprende, dice que un católico que habla español hable así de nuestro legado. Bueno, pues ahí está entre el tema de las disculpas y las no disculpas, tal para cual, y ahí van echando fuego de un lado y otro del Atlántico. Eso dijo la presidencia de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Allá en Estados Unidos, el jefe del Estado Mayor de la Defensa alerta sobre la posibilidad de un ataque de Al Qaeda o ISIS. Le comento en más información que el tianguis turístico tendrá como sede la capital. Grupos de feministas se dirigen al Zócalo, ya bueno, pues derribaron vallas a lo largo de la tarde. Y le comento en otros temas que liberaron 10 órdenes de aprehensión en contra de involucrados en el caso Gómez Montt. Hay también ficha roja en contra de la conductora Laura Bozzo. Ebrard compareció ante el Senado de la República, habló de la relación con los Estados Unidos, de la CELAC, los temas candentes de la política exterior. Hoy estamos pues celebrando el Día Internacional de Acceso a la Información y se hace público. Hoy veía en el Universal las versiones de la Fiscalía, las declaraciones de los militares y nos las dieron absolutamente testadas. Se ve que en el calendario cívico de la Fiscalía General de la República esto de la apertura y la transparencia no necesariamente cuaja. Y bueno, pues hay por supuesto otros temas. Hace unas horas se dio a conocer que aquel infame que golpeó a su mujer, estaba dando una clase de inglés y la martirizó mientras la mujer atendía a sus estudiantes, ha sido detenido y lo van a mandar a un penal de alta seguridad. En un instante Polo Espejel le cuenta por supuesto los detalles. Me permite que hagamos una brevísima pausa. Estamos de regreso en un instante con absolutamente toda la información. Bueno, y seguimos con la información. Vamos ahora contigo, mi querida Sara Pablo, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Te saludo desde Sonora. Estamos ya en Ciudad Obregón, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Bicam, en esta región yaqui. Ahí ofreció disculpas al pueblo yaqui por los agravios cometidos en el pasado. Anunció un plan de justicia que incluye la restitución de 20,000 hectáreas en los próximos años, la construcción de un acueducto, la firma de un decreto para la creación de un distrito de riego administrado por la etnia yaqui, así como la construcción de un hospital y 6 unidades médicas. El invitado especial fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien pidió castigo para los asesinos de los líderes yaquis Tomás Rojo y Luis Urbano. Dijo que pues esto no puede quedar en la impunidad. Demandó al presidente la cancelación del acueducto Independencia y también pues confió en que esto realmente se convierta en realidad y no quede nada más en el papel. Empiezo diciendo, ciudadano presidente, que los asesinatos
de Tomás Rojo y Luis Urbano, luchadores por los derechos de los pueblos yaquis, no pueden quedar impunes. Los asesinos, tanto los materiales como los intelectuales, deben recibir las sanciones que manda la ley. Hay las palabras del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dijo que se trata de resarcir el daño que durante años se le ha causado a los pueblos yaquis, y así ofreció ese perdón. Un largo periodo de simulación e hipocresía en el que se hablaba de respeto a los pueblos originarios, pero se permitía su opresión, su explotación y el saqueo de sus recursos. Este régimen ha quedado atrás. El Estado mexicano no debe permitir nunca más la marginación, el abuso y las injusticias en contra de los yaquis ni de ningún otro grupo étnico o cultural de nuestro país. Por ello, ahora vinimos a refrendar nuestro compromiso de hacer justicia a los pueblos yaquis. Primero deseamos ofrecerles perdón por los crímenes de Estado que se cometieron contra sus antepasados, sobre todo durante el Porfiriato. Y es que dijo, durante esta dictadura, pues se cobró la vida de cerca de 15,000 integrantes de los pueblos yaquis. Estaba también el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien pues reconoció también estos agravios. En aras de un falso desarrollo, se registraron múltiples hechos contra la tribu yaqui, de los que la humanidad debe sentirse avergonzada. Es un imperativo ético reparar tales agravios cometidos contra el pueblo yaqui vía persecución, guerra, exterminio y deportación. Esa es la única manera de reconciliarnos y hermanarnos en la mexicanidad que nos da identidad y orgullo. Es también un llamado para que estos abusos desde el poder no se repitan ni hoy ni nunca. El presidente pues estuvo acompañado de integrantes de su gabinete. Las autoridades tradicionales señalaron que esto pues no es un acto de asistencialismo, no es un regalo, sino simplemente pues es ponerse prácticamente a mano, o por lo menos tratar de resarcir este daño. Señalan también que es momento de la reconciliación. Asistieron también pues algunas familias de desaparecidos el pasado 14 de julio. Estos 10 yaquis se manifestaron pues para pedir justicia, Leonardo. Es decir, 5 desaparecidos, y está todo este tema. Esto no ocurrió en el Porfiriato, sino en el México de hoy, y así están. Oye, Sara, tú estuviste efectivamente pendiente del evento del día de ayer. Me sigue generando sorpresa que el presidente haya dicho que cómo le íbamos a reclamar a Rusia del asesinato, bueno, la Unión Soviética en aquel momento, del asesinato de Trotsky. Tal cosa dijo, ¿no? No estaba yo dormido cuando dijo eso. Así es, Leonardo, y bueno, pues llama la atención porque el presidente ha insistido en otros momentos, sí, con otras naciones, sobre todo pues con España, de que tienen que ofrecer pues este perdón. Sin embargo, bueno, pues visiones distintas, digamos. Sí. Te agradezco mucho el reporte, gracias, un abrazo hasta Sonora. Y sí, me sorprendió mucho el discurso del día de ayer, que es, no olvidamos, es tiempo de la reconciliación, pero empezó a sacar el memorial de agravios, ¿no? Francia, con todo lo que nos ha hecho, claro, pero ahora nos ha dado, ¿cómo se llama? Una serie de piezas. Después se fue contra Rusia y dijo, Rusia, el tema de Trotsky, que yo no sabía que el Estado mexicano agraviara o responsabilizara directamente, aunque todo México sabe, o el mundo sabe, por cierto, la gran obra de Leonardo Padura sobre el particular, ahí lo tenemos, pero bueno, está también la de Semprún, etcétera, ¿no? El papel que jugó Ramón Mercader, no me excedo, pero directamente dijo, no olvidamos, a pesar de que a Rusia tenemos todos estos temas.
Y así fue tejiendo su discurso presidente de la conciliación. España no la nombró, menos mal, dijo que no hubo representante de España. Leo en las crónicas que el embajador López Dóriga se disculpó por enfermedad. Le deseamos una pronta recuperación al embajador, pero bueno, así están efectivamente las cosas en materia, dice, de reconciliación. Olvidamos o no olvidamos, y cuando hace falta, incluso en el discurso oficial, se pone sobre la mesa el tema, una ciertamente sorprendente forma de abordar la idea de la reconciliación. Yo no sé cómo le haya sentado en este caso al gobierno ruso, que le recordan, a lo mejor dicen, es cosa absolutamente menor para ellos cuando hay temas más apremiantes. Polo Espejel, te saludo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Tras 5 meses prófugo de la justicia, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México capturaron e ingresaron al penal estatal de Almoloya de Juárez a Octavio Alfonso. ¿Quién es este hombre, doctor? Pues es el esposo de una profesora de inglés de la preparatoria número 5 que pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México. Este sujeto fue viralizado al momento en que agredía físicamente y verbalmente a su esposa el pasado mes de abril, cuando impartía una clase a través de las redes sociales. Los hechos pues ocurrieron el mes de abril e inmediatamente fueron digitalizados y compartidos a través de las redes sociales. De ahí saltaron a los medios de comunicación y finalmente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, doctor, obtuvo una orden de aprehensión en contra de este sujeto, quien ayer por la noche fue detenido e ingresado a este penal. Comentarle que la Fiscalía de Justicia Estatal hizo un llamado. Tenemos un fragmento, Polo. Tenemos un fragmento de esto para que la gente que no recuerda, tú estás por supuesto en primera línea en la noticia, pero probablemente sea útil que la gente recuerde, porque el video y el audio creo que nos impactó a todos, ¿no? Y es uno de los que más indignación han generado. Yo sé que es espantoso, pero vale la pena oírlo para darle contexto a la nota que nos está comentando Espejel. Este es el fragmento. Me chingaste el puto botón. ¿Todavía? Déjame cortar las clases. Ya escucharon. Maestra, ¿se encuentra bien? Y ahí, doctor, como se le parte el alma a uno cuando oye esto. Ese es el infame que detuvieron después de varios meses, Octavio Alfonso. Polo. Sí, y escuchábamos ahí como preocupada una alumna pues pregunta a la maestra si se encontraba bien, y estos hechos, reiteraba el doctor, fueron registrados y grabados por los asistentes a dicha reunión y dados a conocer a las redes sociales. La Fiscalía logró detener a este sujeto, ha quedado a disposición de un juez de la causa, y la Fiscalía Mexiquense hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de que reconozca a este sujeto como probable partícipe de algún otro delito, pues sea denunciado a través del correo electrónico cerotolerancia@edomex.gov.mx o al número telefónico 870-28-770. Repito, al correo electrónico cerotolerancia@edomex.gov.mx y al teléfono 870-28-770. Doctor, pues parte de esta lamentable historia. Espero que con eso tengan evidencia suficiente para no dejarlo salir y, por supuesto, pues a la sociedad en general reflexionar sobre el gravísimo problema de la violencia que hay al interior de los hogares. Se le desgarra a uno el alma cuando oye a esa mujer diciendo los chiquitos escucharon. O sea, lo primero es el pudor, ¿no? Que los chicos vean cómo ese miserable la atacaba. Bueno, pues muchas gracias por el reporte. Buenas noches, doctor. Dios. Y doy la más cordial bienvenida ahora al senador Madero. Senador, ¿cómo está? Pues con el gusto de saludarlo, doctor. Muy contento de estar en su programa siempre. El gusto es todo nuestro. Cuéntenos qué los mueven. Hace un ratito platicábamos con Emilio Álvarez y Casa. ¿Qué los mueve? En este caso, ¿cuál es su línea de razonamiento para crear este nuevo grupo parlamentario? Senador. A mí me mueven dos cosas muy claras. El momento país. Yo siento que los problemas de México no se están resolviendo, sino que se están
agravando, que no avanzamos, sino que retrocedemos en muchos temas. Y el otro asunto que me mueve es el diálogo legislativo está sofocado. Nos hemos convertido en un disco rayado, en donde cualquier propuesta ya tiene decantada una posición de los que quieren aceptar todo sin moverle ni una coma y los que descalifican porque viene del gobierno de la 4T. Y esto nos ha enfrentado y confrontado mucho, desdibujando el centro político. Nos estamos polarizando, doctor, y a mí me da miedo proyectar esto al 2024 porque preveo que vamos a llegar con dos propuestas enconadas, radicalizadas, y un radical de derecha y un radical de izquierda. Me preocupa un Bolsonaro para México, un Hugo Chávez para México. Lo que quisiera es una Angela Merkel para México, y eso es lo que nos está faltando. Y entonces, pues esta es una propuesta disruptiva, provocadora, de generar un espacio plural. Imagínate nomás qué audacia, qué anatema el decir nos salimos de los grupos parlamentarios para unir un grupo plural y generar un debate con otro tono y con otros temas. Y esta es un poco la propuesta que queremos hacer, y hay gente que se siente amenazada porque esto puede significar pues una desbandada de los grupos parlamentarios que tienen frustraciones, y entonces lo ven a la defensiva, cuando lo que queremos hacer es algo propositivo, de ayudar a construir más entendimientos entre nosotros. Es ciertamente muy interesante, un senador del PAN. ¿Qué sucede? Por cierto, ¿se mantiene como senador del PAN o renuncia a la militancia? Yo me mantengo como senador del PAN. Renuncio a ser del grupo parlamentario del PAN. Yo me mantengo como panista. ¿Por qué lo hago? Porque la gente me dice, no debiliten al PAN, necesitamos un PAN fuerte. Yo estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con mi dirigencia. Creo que tiene una autocomplacencia, un autoengaño, un discurso que no corresponde a lo que yo veo, a mi juicio, y que estamos perdiendo posiciones. En las elecciones pasadas perdimos 13 de las 15 gubernaturas, y esto no se quiere reconocer como alarmante. Y el año que entra habrá 6 gubernaturas, y creo que el resultado va a ser similar si no hacemos algo distinto. Y en ese sentido he sido crítico de la dirigencia, pero quiero cuidar al PAN, porque la gente me dice, necesitamos al PAN para el 2024. Y yo estoy de acuerdo, pero también necesitamos un cambio de sensibilidad, de propuesta, de un PAN más de centro, un PAN de mayor liderazgo y compromiso, y no tan atrapado en los intereses de control político, de cúpulas y de padrones. No, interesante que le den aire al debate parlamentario. Lo vimos hace algunas semanas, que nos concedió una entrevista en el debate sobre la revocación y la ratificación de mandato, cómo actuó la bancada del PAN, y usted se mantuvo pues con un criterio alterno. Yo creo que es muy sano, ¿no?, para la deliberación pública. Pues sí, yo creo que hay errores estratégicos de primaria. Yo estoy de acuerdo en la revocación de mandato, pero esta está hecha a la medida y al interés de una persona, y las leyes no se deben hacer así, se deben hacer para todas las ocasiones y para todas las personas. Esta es una trampa. Lo que yo creo que está sucediendo en este momento con la revocación de mandato es seguir en campaña política por el presidente Andrés Manuel, y utilizando pues estas estructuras para seguir confrontándonos estérilmente, cuando debemos estar hablando de los problemas de la gente. Seguimos viendo si queremos que el presidente siga o no siga. Que siga, pues si fue electo para 6 años, nomás que pongámonos a dialogar y a resolver juntos los problemas de México. La violencia, la militarización, los derechos humanos, las libertades, la inversión pública, la inversión privada, que están tan deterioradas, doctor. Esos son los temas que no se abordan.
Oiga, ya de entrada la presidenta de la Cámara dijo, no procede. Supongo que les van a poner todas las trabas, casi como cuando uno va al banco, senador, de no se puede, no se puede y no se puede. No hay. Pues sí, es un reflejo burocrático administrativo, es un refugio, es un pretexto a argumentar la legalidad cuando la ilegalidad está imperando. Si tú vas a la Cámara de Senadores, vas a ver que el grupo parlamentario del PRD tiene 3 senadores, Leonardo, y se deben de tener 5, y la presidenta de la Cámara del Senado no dice nada al respecto. Entonces no se puede aplicar la ley en unos casos y en otros no, porque eso pues es el uso discrecional que tanto reprobamos. Es más saludable que se discuta si tienen libertad de asociarse y de organizarse como quieran. Senador, pues seguiremos de cerca el debate y le mando un abrazo. Igualmente, doctor, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes. Saludos, el senador Madero, y conversando con usted. Mi querida Edna Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, me da mucho gusto verte como cada semana. Cuéntanos de qué vamos a platicar hoy. Oye, Leonardo, ¿sabes que hoy es el Día Internacional de Acceso a la Información? Por supuesto que lo sé, y ¿sabes cómo me di cuenta? Con la versión testada que dio la Fiscalía General de la República. ¿Qué mejor manera de recordarlo, Edna? Bueno, a mí me parece que es muy importante. Estos días conmemorativos me parecen muy importantes, Leonardo, porque nos recuerdan la importancia de algún tema. Y el acceso a la información es bien importante. Tuve el enorme gusto de participar esta mañana en una mesa en el contexto de la Semana Nacional de Transparencia, que se llamaba Movimientos Sociales y Transparencia. Y estuvo bien bonita, Leonardo. Mis colegas, un comisionado, Adrián Alcalá, estuvo en la mesa, la presidenta del Info Ciudad de México, muy nutrida la participación, y con personajes muy destacados en este tema, quienes estuvieron en esta mesa, y me parece lo que hicimos fue un recuento que nos llevó a concluir, Leonardo, que la sociedad ha promovido la transparencia, que los movimientos sociales han promovido la transparencia, pero que la transparencia también mueve a la sociedad, la transforma. Entonces es un efecto de doble sentido, y me encantó esa noción. Hicimos un recuento desde el Grupo Oaxaca, Leonardo. Es este grupo que se conformó a inicios del año 2000, poquito después, y que empezaron a propugnar por el tema una coalición muy interesante de actores, y dio por resultado, encontraron por supuesto eco en el primer gobierno de la alternancia de este país, y así se generó la primera ley de transparencia. Y de ahí en adelante repasamos algunos movimientos sociales que han, pues yo creo que fortalecido nuestro derecho de acceso a la información. Hablamos, Leonardo, del 3 de 3, de este movimiento 3 de 3, que fue muy importante para promover pues, la reforma anticorrupción. El colectivo por la transparencia, hablamos, que por Leonardo, cierto, en las últimas elecciones fue literalmente olvidado por la mayoría, pero sigue, Edna. Leonardo, el colectivo por la transparencia, que permitió construir una cocreación. La Ley General del 2015, Leonardo, te puedo decir, porque de alguna manera México Evalúa estuvo involucrado, que fue un proceso de cocreación, y dio por resultado una ley, la Ley General, que, Leonardo, está calificada como de las mejores del mundo. De hecho, hoy mencionaba el comisionado Alcalá que el prototipo que tiene la OCDE de Ley de Transparencia tomó como base la ley mexicana. Es bien importante decirlo. Y bueno, yo abordé el tema donde tuvimos el último colectivo donde participamos, que es lo justo que sepas, que es lo que promovió una reforma a la Ley General de Transparencia para que todas las sentencias judiciales sean públicas, Leonardo. Y hablé de la trascendencia de que a través de sus sentencias conozcamos el trabajo de nuestros juzgadores. En fin, hicimos este balance. Me gustó mucho reconocer todo el movimiento social detrás de los avances en materia de transparencia. Y quisiera aplicarlo,
Leonardo, nosotros llevamos 7 años publicando una evaluación del sistema de justicia. Quisiera aplicar todo esto, llevarlo a un caso concreto de un trabajo que nosotros realizamos que se llama Hallazgos. Evaluamos distintas instancias del sistema de justicia penal y te voy a decir cómo estamos, si nos cuesta trabajo o no nos cuesta trabajo conseguir información. Porque pues toda esta elaboración que suena muy bien, tenemos que ver si nos funciona en lo concreto. Y Leonardo, pues decirte que seguimos teniendo mucha varianza en cómo los entes obligados, los sujetos obligados, que se llaman así en la ley, responden a las demandas, a las solicitudes de información. Hay también mucha variación entre estados, Leonardo. Entonces déjame decirte que presentamos 400 solicitudes de información para hacer este trabajo. Nos respondieron casi el 80% a nivel estatal, 78% a nivel federal. Nos hubiera encantado reportar que recibimos el 100% de respuestas, que todas fueron de calidad. Aquí estamos calificando si nos respondieron o no. No estamos calificando la calidad, la oportunidad, la consistencia de la información. Recibimos respuestas. Hay mucha varianza en el tiempo de las respuestas, Leonardo. Decirte que, por ejemplo, Guanajuato en promedio se tardaron en darnos la información pues mucho menos días que Quintana Roo, 12 versus 74 días. Encontramos, Leonardo, todavía que hay, por ejemplo, fiscalías pues que viven en la prehistoria. La de Morelos, su fiscalía se reservó toda la información. No pudimos obtener información de ellos. La de Chihuahua nos respondieron muy amablemente que requerían más tiempo y después ya no contestaron ni el teléfono. Entonces... se lo siguen pensando. Se lo siguen pensando, pues han de decir, mejor pedimos perdón a que nos evalúen, ¿no? Entonces, pues Leonardo, creo que hemos estado construyendo los cimientos para garantizar este derecho. Todos los años, debemos recordarlo, debemos de recordar pues esta trayectoria de distintos personajes que han incidido en que tengamos la ley que tenemos y que hayamos avanzado pues en nuestro derecho de acceso a la información. Las repercusiones son muchas, Leonardo. Una, que la decía en un inicio, es que el acceso a la información transforma las sociedades. Los movimientos sociales han hecho posible que accedamos a información pública. Esta información pública transforma a las organizaciones, transforma a estos movimientos sociales, y yo creo que en un movimiento positivo. Nos hace mejores, Leonardo. A los ciudadanos nos hace más responsables, a las autoridades más responsivas ante los ciudadanos. Se genera un círculo virtuoso de responsabilidad en las dos partes. Entonces, pues creo, Leonardo, que es importante reconocer dónde estamos. Hallazgos y nuestro trabajo con estas 400 solicitudes de información nos da vasta evidencia de todo lo que tenemos todavía que avanzar, pero Hallazgos está listo. Tenemos una evaluación del sistema de justicia penal y concluyo pues haciendo el anuncio, el próximo 5 de octubre lo presentamos. Ya son muchos años de este análisis sistemático de cómo va nuestra reforma a la justicia penal, de cómo están operando sus instituciones, y lo que queremos son políticas públicas que abran el espectro o la puerta del acceso a la justicia, Leonardo, y eso se logra a través de la transparencia. Sí, por supuesto, Edna, pues te agradezco muchísimo tu comentario y te mando un gran abrazo. Yo también a ti, Leonardo, que estés muy bien. Hasta luego. Ya lo oyó usted, el 5 de octubre, Hallazgos, y si usted no recuerda de esto del grupo Oaxaca, hay un estudio precioso, muy bien hecho, de Isa Luna Pla sobre la formación de ese grupo, que vale la pena, por supuesto, recordar. Todos aquellos que inventan que este país se rehizo a partir del 18, pues hay muchos temas que ocurrieron antes. Pausa, volvemos. Bueno,
Seguimos con la información. Le comento que el Senado de la República anuncia que entregará la medalla Belisario Domínguez, naturalmente post-mortem, al doctor Manuel Velasco Suárez. En estos tiempos idílicos en los que todo tiempo pasado fue mejor, pues el consenso de los senadores es para el doctor Manuel Velasco Suárez. Le informo también que en Cuernavaca sujetos armados mataron a otro compañero periodista, Manuel González Reyes. Pues él se dedicaba efectivamente a cubrir la nota policíaca y ha sido asesinado en Cuernavaca. Maru Rojas, cuéntanos cómo va el tema de las comisiones. Buenas noches. Acaban de ser aprobadas por unanimidad 8 comisiones para Morena de las 20. La única garantía es que en todas las bancadas, doctor, serán exactamente equitativas, la mitad para hombres, la mitad para que sean presididas por mujeres. En presupuesto repite Erasmo González Robledo, en energía repite Manuel Rodríguez González, seguridad ciudadana repite Juanita Guerra Mena, diversidad sexual, comisión de nueva creación por los tiempos que vivimos, la primer diputada transgénero Salma Luébano, asuntos de la frontera norte Teresita de Jesús Vargas Meraz de Chihuahua, asuntos de la frontera sur Ismael Brito Mazariegos de Chiapas, comisión jurisdiccional Jaime Humberto Pérez Bernabé, seguridad social Angélica Ivonne Cisneros Luján, turismo la están disputando el hijo del secretario Miguel Torruco Garza y el papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay. También en la Secretaría del Trabajo, en la Comisión del Trabajo, hay fuerte disputa, faltan otras importantes como educación que también le tocan a Morena. En el PRI, la única segura es que la Comisión de Gobernación es para Alito, están muy herméticos verdaderamente. El Verde Ecologista ya tiene asignadas 3 de sus 4 comisiones, Hacienda para Luis Armando Mergal, que era funcionario de Banco Azteca, Deporte para la plurinominal Marijose Alcalá, Ciencia y Tecnología para el diputado pluri Javier Joaquín López Casarín. Las comisiones del PT son 4 y solo tiene asignadas Relaciones Exteriores para el diputado que repite en esa posición, Alfredo Femat. Las comisiones del PRD que solo son 2. Yo creía que Relaciones Exteriores iba a Torruco, pero me dice que es Femat. Porque le toca al PT y Torruco es de Morena. Mira. Y en las comisiones que le tocan al PRD, que solo son 2, ya está asignada Grupos Vulnerables, a Ana Cecilia Sodi Miranda, que es diputada de la Ciudad de México, y Cambio Climático, diputada pluri del Estado de México, Edna Giselle Díaz Acevedo. Las comisiones que le tocan a Movimiento Ciudadano dicen que no las van a asignar porque van a insistir en la impugnación de una comisión que tenía, se las dividieron en 2, nada más se las partieron. Movilidad y zonas metropolitanas, ahora son 2 comisiones distintas y no quieren esas comisiones, quieren más, pero Movimiento Ciudadano pues no es mayoría y como hay un acuerdo firmado en la Junta de Coordinación Política, pues no se va a aguantar. La nota hoy nos regresa en el corral de la ignominia, doctor. El presidente de la mesa directiva, en el primer acercamiento que tuvo con los medios de comunicación, logró que se abriera de nuevo a los medios este acercamiento en las curules, que no es total, nada más es en la parte trasera. Y pues dice que el respeto a la Cámara Ajena es la paz, que aquí no habrá comisiones plurales como en el Senado de la República, pero también habla de que Morena, como en todos los partidos, hay jaloneo, pero rechaza por completo una intromisión de Mario Delgado en el arreglo de estas comisiones. Así lo dijo. Morena es un partido muy plural, el grupo parlamentario es un partido, el grupo parlamentario es muy plural también, muy grande, donde convergen opiniones de todo tipo. Yo creo que es válido que legisladoras y legisladores expresen si algo les inconforma o no. Y en lo interno pues iremos procesando los acuerdos. En resumen, ya aprobadas 8 comisiones de 20 que le tocan a Morena. En el PRI solo están esperando que este consenso se dé, porque en el PRI ni siquiera les preguntaron cuáles querían. Por dedazo, a ti te toca esta, a ti no, a ti sí. En el PAN se han estado entrevistando a lo largo del día 1 por 1 con Jorge Romero, el coordinador, cada uno de los diputados federales. Y pues en el PT y Verde y lo que es el PRD, pues ya lo resolvieron rápidamente. Falta una comisión en el PT por asignar, pero están también a la espera de cómo quedan las comisiones en Morena. Muy bien, Maru, pues muchísimas gracias. Cuídate. Y bueno, pues vamos a enlazarnos con quien más ha estudiado el legislativo en nuestro país, desde la academia, el doctor Puente, que es el coordinador del posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Doctor Curcio, muy buenas noches, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Pues dos temas te pido que compartas con el auditorio. Primero, la repartición de las comisiones. ¿Es totalmente transparente? ¿Habría que repensar los métodos, lo que está establecido en leyes y reglamentos, doctor? Sí, sin duda, lo que tenemos como mecanismo de designación de integrantes de las comisiones legislativas es básicamente un reparto de recursos, es decir, es como una bolsa de recursos que no solo son recursos económicos, son recursos institucionales, es decir, es ser la posibilidad de ser interlocutor con ciertos grupos de presión, con el gobierno, etcétera, y es un poder que está ahora concentrado en las manos de los coordinadores de los grupos parlamentarios. ¿Por qué es así? Pues porque de esa forma los coordinadores parlamentarios lo que hacen es garantizar disciplina al interior de sus grupos. De esa forma hay pagos de favores para quien quiere visibilizarse, quiere ser después candidato, etcétera, y esos son beneficios que otorga discrecionalmente un coordinador parlamentario. Entonces, sí, por supuesto, en otros parlamentos más civilizados lo que hay son seleccionan, se anotan en las comisiones y lo que hay son procesos de elección, se elige al interior de la propia comisión quién va a presidir de entre los miembros y no necesariamente tiene que ser el partido que tiene la mayoría, sino aquel que conoce más el tema o que tiene más experiencia en la materia. Sin duda es uno de los retos para modificar. Ahora, se ve difícil porque en México tenemos una larga tradición de control partidista sobre el comportamiento parlamentario de los legisladores y legisladoras. Son muy férreos los controles de la disciplina parlamentaria. Sí. Oye, y segundo tema que te pido que nos ayudes a entender es la formación de grupos parlamentarios en el Senado. ¿Es muy rígida como plantea este nuevo grupo plural de 5 senadores que quiere efectivamente formar grupo parlamentario? ¿Cuál es tu lectura de esto? Sí, bueno, primero tendríamos que ver en la dimensión jurídica, digamos, pues tiene en este caso razón la presidenta del Senado, la senadora Olga Sánchez, diciendo que no hay lugar jurídico para la creación de nuevos grupos parlamentarios porque la ley es muy clara. Primero, no puede haber grupos parlamentarios que son de naturaleza partidista sin partido político. Es decir, si no hay un partido político no puede haber un grupo parlamentario. Y solo puede haber un grupo parlamentario por partido político. Y eso está establecido en la ley orgánica del Congreso. Además de que la creación de los grupos parlamentarios se establece en el año de la elección. En este caso debieron haberse conformado en 2018. Después de eso, ya no prevé la ley la posibilidad de crear nuevos grupos parlamentarios. Lo que prevé, y eso ha sucedido con frecuencia, es que se cambien de partido los senadores y senadoras o bien que dejen de pertenecer a su grupo parlamentario. Ahora, ¿qué es lo que se está disputando? Y ahí entraríamos a la segunda dimensión, que yo decía, la primera es la normativa, creo yo que no hay por dónde se pueda crear el nuevo grupo parlamentario, pero la segunda es la disputa de los recursos. Varios de estos senadores y senadoras que están buscando crear un nuevo grupo parlamentario, pues tienen cargos de privilegio dentro del Senado, porque o presiden comisiones o forman parte de mesa directiva, o tienen cargos, digamos, directivos dentro de comisiones. Y ahí lo que se está disputando son los recursos parlamentarios, pero también los recursos económicos. Recordemos que gran parte de los recursos económicos del Senado de la República y también de la Cámara de Diputados se van hacia los grupos parlamentarios que ejercen sus recursos en total y absoluta discrecionalidad y opacidad. Pensemos que el Senado de la República tiene un presupuesto anual de alrededor de 4,000 millones de pesos y de esos 4,000 millones de pesos, claro, gran parte se va en el pago, digamos, de personal, etcétera, y de la estructura, mantenimiento del Senado, pero sí, otra parte no sabemos exactamente a qué se destina porque se va hacia los grupos parlamentarios que no rinden cuentas. Tienen libertad de decidir como les dé la gana, ¿no? Exactamente. Ahora, este grupo, ¿qué es lo que pretende? Pues no solo un asiento en la Junta de Coordinación Política, que para el público que nos escucha les diríamos que
La Junta de Coordinación Política es el órgano que toma las más importantes decisiones del Senado. Sucede lo mismo en la Cámara de Diputados. No solo quieren un lugar ahí, con una votación, con un porcentaje de votación de alrededor del 4%, sino que también quieren el 4% que corresponde a los recursos económicos, que no es cosa menor cuando estamos hablando de este tamaño de presupuesto, ¿no? Que ahora, por ejemplo, el senador que no forma parte de ningún partido, que es Emilio Álvarez y Casa, pues no los tiene. Y los otros 4 que se sumarían a la no pertenencia a un grupo parlamentario perderían, digamos, esos recursos que ahora obtienen a través de su grupo parlamentario. ¿En qué los destinan? Pues aclárame una cosa, doctor. En caso de inconformidad, si ellos dijeran, bueno, me están conculcando algún derecho, ¿tendrían que acudir al Tribunal Electoral o van directamente a Suprema Corte, Kendrick? El Tribunal Electoral no tiene competencia en materia parlamentaria. O sea, ellos pueden ir al tribunal, por supuesto, pero no ha sucedido. No tiene competencia en eso. Que el Tribunal Electoral pretendiera corregirle. No ha sucedido nunca en la historia. Hay, de hecho, varias intentonas de diputados y senadores que han tratado de impugnar por la vía del Tribunal Electoral alguna decisión interna, ya sea de elección de mesa directiva. Martí Batres lo intentó, por cierto, en el cuando buscó ser postulado por Morena para la mesa directiva. Exacto. Y pues el Tribunal Electoral le recibió obviamente su solicitud, pero le dijo, esta es la ventanilla equivocada, nosotros solo vemos cuestiones electorales, no parlamentarias. En todo caso tendrían que ir a la Suprema Corte, pero apelando a violaciones de derechos humanos. Pero en este caso no creo, porque no se están violando sus derechos, es decir, ellos no van a dejar de pertenecer al Senado, van a poder seguir formando parte de comisiones, pero no es su derecho presidir comisiones, no es su derecho recibir presupuesto adicional, su derecho es votar y en el pleno, su derecho es subir a tribuna, su derecho es asociarse, pero no recibir recursos económicos, porque eso sí está normado a través de la ley y el reglamento del Senado. Muy bien, pues doctor Puente, muchísimas gracias por la explicación, un gran abrazo. Igualmente, querido doctor, un abrazo. Cuídate mucho. Bueno, pues ahí tiene usted el coordinador del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, experto en temas parlamentarios, hoy aclarándonos estos dos temas. Israel Aldave, hoy compareció el canciller. Tú tienes la crónica, adelante. Así es, Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Ante el Pleno del Senado, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dejó en claro, Leonardo, que México no es un muro antimigrante. Dijo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene una política en contra de todos aquellos que por necesidad tuvieron que dejar su país en búsqueda de una mejor condición de vida. Así lo dijo. México ni es un muro, ni es cierto que estén llegando menos de los que llegaban. Lo que estamos tratando de hacer, lo que sí estamos haciendo, es que si vas a estar refugiado en México, respetes las normas de refugio en México. Que si vas a ingresar a territorio nacional, hay una serie de opciones que la ley te da. Entonces, México no tiene una política en contra de los migrantes, eso no es cierto. No es así. Sí tenemos un reto migratorio. Es lo que dice Leonardo respecto a esta situación que priva tanto en la frontera norte como en la sur de nuestro país. Comentarte, Leonardo, que el canciller pues reprochó este actuar por parte de los elementos del Instituto Nacional de Migración. Dijo que en ningún momento se va a permitir que se violen los derechos humanos tanto de centroamericanos como de caribeños. Respecto a la relación con los Estados Unidos, dijo que esta guarda un muy buen nivel, con reuniones cada vez más frecuentes al más alto nivel. Dijo que se tiene una muy buena relación y comunicación con el gobierno del presidente Joe Biden. Indignan a todas y a todos, empezando por el de la voz. No debemos permitir por ningún motivo que se violen derechos humanos y por lo tanto se han suspendido y se solicitó al Instituto Nacional de Migración por conducto de la Secretaría de Gobernación que se suspendiera y se investigara y sancionara a quienes cometan atropellos a los derechos humanos. Eso nunca va a ser justificable.
Ahí se refería justamente, Leonardo, el canciller, a esta situación por parte de los elementos del Instituto Nacional de Migración. Destacó varios logros en materia de política exterior, los cuales afirmó el secretario de Relaciones Exteriores que gran parte se debe a la conducción de la política exterior, así dijo, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Leonardo, parte de lo ocurrido en esta comparecencia del canciller, en donde, pues, a diferencia de la comparecencia pasada, pues no hubo muchos sobresaltos. Leonardo, el reporte. No. Estuvo muy tranquila. Bueno, pues efectivamente así están las cosas. Muchas gracias por el reporte. A tus órdenes, Leonardo, buenas noches. Bueno, y vamos ahora a enlazarnos nuevamente con mis compañeras que están en el Zócalo capitalino para que nos cuenten si ya terminaron efectivamente en este caso, las manifestaciones, o tenemos alguna novedad en ese frente, para que, bueno, pues le informemos de lo que está ocurriendo. Bueno, pues como usted ve, hemos tenido una jornada llena, por supuesto, ya me dicen que ya terminó. Vamos con ellas para que nos cuenten efectivamente el balance que se ha tenido, si hay alguna persona detenida o hay alguna cuestión delicada. Vamos por supuesto, a estar pendientes de todos estos temas. Le comentaba también que el día de hoy Ricardo Anaya subió a sus redes sociales una digamos, versión en la cual sostiene que hay un pacto, por supuesto que va a decir él, entre el presidente y, en este caso, Lozoya. Él dice que ya tiene toda una defensa de su caso. Veremos en los próximos días en qué termina. Bueno, nos tenemos que ir. Le agradezco mucho su preferencia. Sigue nuestras frecuencias. Le recuerdo que entre ayer y hoy murieron 700 personas. Cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.